Buenas noches, queridos amigos. Hoy vamos a tratar el tema de la reciente expresión del presidente de la República, López Obrador, en donde le sugiere a los criminales pensar en sus madrecitas que sufren mucho debido a su conducta criminal. Y esta es una frase profundamente desafortunada en muchas dimensiones. En primer lugar, porque el Estado representa a la autoridad. Si hacemos una equivalencia con una familia, el presidente de la República es el papá. Y el papá es el que pone los límites, es el que es la autoridad, es el que no debe de permitir bajo ninguna circunstancia que se lleven a cabo actos indebidos. Hay un estudio que se hizo dentro de las cárceles y se encontró que la mayoría de las personas que están dentro de la cárcel no tuvieron un papá. O era un papá ausente o era un papá que no ejercía su rol como autoridad de la casa. Entonces imagínense que dentro de una familia el papá le dijera a sus hijos: por favor, pórtense bien, porque están haciendo sufrir a su pobre madre. Esto sería un padre que ha abdicado a su rol de ser padre y de ser autoridad. Sería un padre que está fracasando en su tarea. Pero además, cuando lo dice el jefe del Estado, pues también equivale a un Estado derrotado, a un Estado que no ha podido con el problema y que recurre a esta forma de chantaje barato, por decirlo menos. Pero en segunda instancia, también olvida que son estas mismas madres las que han fracasado en educar a estos hijos. Son estas mismas madres las que no fueron capaces de ponerles límites. Son estas mismas madres las que no han sido capaces de inculcarle valores. Son estas mismas madres las que no orientaron a sus hijos en una forma correcta, las que no los condujeron por un mejor camino. Y también son estas mismas madres las que con gran frecuencia se sienten orgullosas de estos hijos que, sin importar a qué se dediquen o qué consecuencias traiga o qué daño le hagan a la sociedad, ellas se benefician de los regalos que estos hijos les proveen. Y con mucha frecuencia estas mismas madres están orgullosas de estos hijos que les dan cosas de valor y probablemente los prefieran por encima de otros hijos que tienen menos recursos económicos y probablemente una forma honesta de vivir. Entonces, hacer esta afirmación es no entender el problema, es no saber qué está pasando. Alguna vez una señora me decía: es que mis hijos me salieron. Y yo le contesté: no, señora, no le salieron de ninguna manera, no se los sacó usted en una tómbola. Los hijos son el resultado de la educación que les damos. Los hijos son el producto de la crianza que los padres les dan. Los hijos reaccionan a los padres que tienen. Entonces son los padres los responsables de criar a sus hijos. Y eso sería como una verdad fundamental que habría que transmitir y que habría que meditar sobre ella. Porque a la hora que estos hijos están fallando, tenemos que ver todo lo demás que está fallando. Y evidentemente está fallando la maternidad, la paternidad, sin ninguna duda, y una serie de instancias dentro del Estado y fuera de él y dentro de la sociedad civil. Apelar de esta manera, que no es más que un chantaje barato, a el sufrimiento de las madres para que los delincuentes dejen de serlo, es un absurdo monumental, pero además refleja la profunda ignorancia del problema y la imposibilidad de veras buscar las causas de fondo, que están ahí precisamente, están ahí en esa relación de padres e hijos que está destruida, en donde los padres no están siendo capaces de criar a sus hijos en una forma adecuada. Y verlo al revés, verdaderamente poner la carreta delante de los caballos. Y es negar toda posibilidad de revisar el problema a fondo y de ir verdaderamente a las causas, porque uno de estos sicarios,
uno de estos asesinos, una de estas personas desalmadas, no se generan solamente por la pobreza, no es un fenómeno nada más económico, es un fenómeno mucho más complejo. Y de esta manera no estamos revisando estas verdaderas causas que resultaría urgente empezar a discutir y empezar a trabajar en ellas si verdaderamente quisiéramos encontrar una solución de fondo a este problema. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos la próxima. Gracias.